Usted y yo, hermano, vamos a ir a la Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 2. Dice la Escritura: y estando, se refiere a Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera comentarle que hay muchos temas de qué hablar en la Biblia, hermanos. La Biblia es un libro impresionante, pero uno de mis temas favoritos es hablar de Jesús. Me gusta, y de hecho voy a estar sacando una serie de enseñanzas relacionadas a Jesús. Cuando Jesús vivió y comenzó su ministerio, fue motivo de escándalo y aún más hasta de división. Cuando Jesús se hace presente, fue una amenaza para los líderes religiosos de su época. Y la realidad es, hermanos, que él enseñaba como quien tiene autoridad. La gente veía, oía las enseñanzas de Jesús y oía lo que estaba sucediendo en la sinagoga y decía: habla como quien tiene autoridad. Nosotros, con el peso de la palabra, con la vivencia de la palabra y la gracia del Espíritu Santo. Y la realidad es que constantemente lo estaban asediando. Las personas que creyeron en él después de escucharlos, esas personas fueron quebrados patrones de pensamientos de religiosidad que estaban en sus vidas. Y lo más impresionante es que ellos, los que le escucharon, pasaron de tener una religión a tener una relación personal con el Padre, porque él siempre estaba hablando de su Padre. Cuando nosotros vemos la Biblia en el Antiguo Testamento y analizamos, nos damos cuenta que la profecía y la promesa que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, hermanos. Cristo era el centro. Cristo era la inspiración y el tema principal de ellos. Curiosamente, cuando Jesús nace, cuando Jesús empieza su ministerio, la Biblia dice que los líderes religiosos, y de hecho está escrito y dice que los edificadores desecharon la piedra principal del edificio, o sea, pasaron por alto y no entendieron el tiempo ni recibieron a la persona de Jesús. Jesús estaba predicando en el desierto y los líderes estaban metidos en la sinagoga, hablando de un Mesías que vendría, y la realidad es que Jesús ya había llegado. Por lo tanto, decimos que Jesús es el centro y es el fundamento de nuestra fe. Y si es así, mi fe no puede estar basada en opiniones de la mayoría. Mi fe no puede estar edificada en la última tendencia o moda litúrgica. Mi fe no puede ser fundamentada sobre corrientes humanistas, porque hay personas, y al decir esto, hermanos, hay algunos que dicen: bueno, es que todos los caminos conducen a Dios. Permítame decirle que de ser así, entonces no hubiera sido necesario que Jesús hubiera venido, hubiera ido a la cruz, hubiera sufrido eso, pues todos los caminos nos conducían a Dios. Ese es un pensamiento humanista. Mi fe tiene que ser edificada en la verdad de su palabra, pero sobre todo mi fe tiene que estar fundamentada en la obra y en la persona de Jesucristo. Una fe sin fundamento, hermanos, suele desmoronarse ante los embates de la vida. La realidad es que hoy quiero hablar acerca de ese nombre que Dios mismo, el Espíritu Santo, lo llama nombre que es sobre todo nombre. El pasaje que tomamos, el pensamiento central es el nombre que es sobre todo nombre. Y quisiera comenzar diciendo que en el judaísmo los nombres de Dios es más que un título distinguido, representativo. Es la concepción de la naturaleza divina y de la relación de Dios con su pueblo. Eso es lo que dice un diccionario secular, fíjese, y está muy impresionante. Se lo voy a decir. Dice: es más que un título distinguido, representativo
es la concepción de la naturaleza divina y de la relación de Dios con su pueblo. Los judíos, hermanos, siempre mostraron respeto y reverencia hacia su nombre. Es más, evitaban de muchas maneras ellos pronunciar el nombre del Señor para no tomar el nombre de Dios en vano. Yo tengo algunos comentarios judíos y donde aparece la palabra Dios, ahí le quitan una I y parece que dice dos, y uno dice hay un error. No, es que ellos evitaban en este sentido. Por lo tanto, los judíos tenían un concepto bien claro acerca del nombre. Ellos sabían que el nombre tenía que ver con el destino de la persona y con la asignación. Fíjese, y lo va a entender de una manera muy sencilla. Ellos sabían que el nombre era importantísimo porque tenía que ver con el propósito eterno que tenía la persona. Y en este caso, cuando Jesús se le dio nombre, no fue idea de José y de María, hermanos. Cuando Jesús, el Verbo se hizo carne, dice que fue idea de Dios. En el pensamiento de Dios le dio un nombre y mandó un ángel y le dijo: concebirás y darás un hijo y su nombre se llamará Jesús. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Por lo tanto, estamos hablando de que el nombre tenía propósito eterno. No era algo al azar. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Regularmente cuando nosotros pensamos en alguien, lo primero que pensamos es en su nombre. Enseguida pensamos en sus rasgos más relevantes o su carácter. Un ejemplo, hay veces si yo le digo a usted Dios, usted va a pensar grande. Le digo Dios, usted va a pensar o pensó poderoso o pensó eterno. Pero si le digo Cristo, usted va a pensar misericordia. Y si le digo Señor Jesucristo, usted va a pensar en sacrificio. Relacionamos el nombre con su obra, y la realidad es que cuando la Biblia habla de los nombres, revelan las cualidades, y cuando hablamos específicamente de los nombres de Dios, muestran su naturaleza. Está vinculado el nombre, con su naturaleza. Se lo voy a explicar rápidamente: que es eterno, es infinito, es sabio, es verdadero, es fiel. Pero también muestran su carácter, que es justo, que es misericordioso, que es santo, que es sabio. Y también cuando la Biblia habla del nombre, regularmente el nombre está vinculado a las promesas. Se lo voy a repetir nuevamente. Normalmente el nombre está vinculado a la naturaleza, a la esencia misma de Dios. Está relacionado a su carácter y está relacionado a las promesas. La realidad es que estas tres cualidades en Jesús fueron ciertas. En Jesús se expresó su naturaleza, su carácter, y todas las promesas que hoy tenemos son en Él. Amén. Examinando el pasaje, hermanos, meditando en el pasaje, creo importante, primero que nada, hablar de la importancia de la revelación del nombre de Dios. Llama mi atención, la realidad es que solo Dios pudo revelarse a sí mismo tal cual es. Tal cual es. Los hombres de todas las edades que no han tenido un encuentro con Jesús o con Dios, siempre hablaban de un ser superior y le denominaban algún nombre. Si tú vas con los aztecas, ellos tenían un nombre para su Dios, pensando de alguna manera, hablarle o relacionarle o ofrendarle algo. En todas las culturas, los hombres, porque hay una necesidad innata, una relación, una necesidad interna. El hombre trata de vincularse con Dios. Los griegos usaban una palabra que hoy es conocida, y ellos, cuando hablaban de ese ser eterno, decían: es el Teos, es el Dios eterno. La realidad, amados hermanos, que ellos se imaginaron muchas cosas, pero hoy nosotros tenemos claridad en cuanto a la persona y a qué se refiere. Cuando dice nombre, que es sobre todo nombre. Yo le dije que fue Dios quien le puso nombre a Jesús para hacerse presente en la tierra, y por lo tanto para nosotros Dios es Jesús, el eterno Hijo de Dios, poderoso, grande, misericordioso, sabio, infinito, y a Él sea toda la gloria, y sobre todas las cosas amoroso. Qué bueno es Dios. Dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18:
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está sentado en el seno del Padre le ha dado a conocer. Yo le decía que Dios quiso en el Antiguo Testamento, antes de que llegase Cristo, darse a conocer. Pero Él empezó a darse a conocer a través de su pueblo como con un nombre. Y le empezaron a llamar Elohim por todas las cosas que creaba. O los hombres, cuando se referían a Dios, le hablaban por el nombre de Olam, que significa eterno. Sabían que era de generación en generación. O los antiguos, oye, cuando se referían al Señor, se referían a Jehová, que significa el todo suficiente. Y la realidad, hermano, es que en ocasiones cuando nosotros vamos y estudiamos un poco acerca de los nombres, como que los sentimos lejanos y ajenos a nosotros. Pero la realidad es que Dios es todo suficiente. La realidad es que es Dios todopoderoso. La realidad es que Dios es impresionante y que está interesado en nosotros. En algún momento dado en la historia del pueblo de Dios, Él se dio a conocer por un nombre. Me refiero al nombre de Jehová. Significa que el que es, oye, el que está presente, y alguien dijo, es el gran yo soy. En otras palabras, Él dijo yo soy, que significa el que tiene vida en sí mismo y no necesita nada y nadie. Cuando Él decía yo soy, significa el que está presente, el que estuve presente y el que estaré presente en todo momento. Significa que el que tiene vida en sí mismo, que existe por sí mismo y vive por su propio deseo, y es el creador del mundo. La realidad es que el pueblo empezó a relacionarse con ese nombre, con el nombre del gran yo soy, o el nombre de Jehová. Y la realidad es que en su vida diaria, las familias y el pueblo de Dios empezó a relacionarse y empezaron a ver otra faceta desconocida de Dios. Dios empezó a manifestar su gracia y empezó a proveer, y ellos entonces dijeron, Él es Jehová Jireh, que significa Él es mi proveedor. Empezaron a ver que el Señor, cuando estaban enfermos, los sanaba, y entonces ellos empezaron a decir, Él es Jehová Rafa, que significa Él es mi sanador. Cuando estaban en situaciones difíciles y eran librados de parte por mano de Dios, entonces ellos empezaron a decir, Él es Jehová nuestra bandera, que significa Jehová es mi pastor, Jehová Ra. Cuando venían los enemigos y querían acabarlos como nación a los judíos, el Señor los defendía. Y si estamos en este tiempo, a lo mejor no tenemos esa clase de enemigos, pero tenemos problemas. Y permítame decirle que el Señor dice, yo soy Jehová Nisi, que quiere decir yo soy tu bandera, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Y por lo tanto, de generación en generación decían, Él es el gran yo soy. Y yo lo digo de esta manera, el eterno yo soy. Y aquel que existía y existe por los siglos de los siglos, le voy a dar una buena noticia, está presente con nosotros también. Y si lo cree, denle un fuerte aplauso. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Y quiero recalcar, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y la realidad es que cuando Jesús empieza su ministerio, Él tenía presente cómo había sido conocido el Padre. Oye, aunque Él tenía un nombre, se identificaba como yo soy el camino. Se identificaba como yo soy la luz del mundo, la misma expresión. Y cuando lo oían los judíos, Él está diciendo que el gran yo soy. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Decía, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí, dice, no volverá a tener hambre. Y Él decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Y Él decía, yo soy la verdad, porque el hombre siempre ha tenido intención de conocer la verdad absoluta de quién es Dios y cómo es Dios. Pero lo más impresionante, cuando enfrentaba la muerte, Él llegó a decirle a sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es Jesús, el gran yo soy. Y el gran yo soy está presente. Nosotros podemos andar con una persona mucho tiempo y a lo mejor no conocerla. Y eso le pasó a los discípulos. Oían unos discursos, oían unas parábolas, oían unas enseñanzas y decían, ¿qué maestro?
qué profundidad, qué gracia. Oye, y podían decir cuando veían los milagros, este es un profeta. Pero cuando llegamos nosotros, amado hermano, al libro de Mateo capítulo 16, dice que Jesús hace un examen a sus discípulos y les pregunta, en el versículo anterior, ahí pusieron el 16, ahí lo dejamos, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Fíjese nuevamente, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dijeron, dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y luego le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y es entonces, ahí en el 16, oye, que Pedro tiene la revelación más impresionante que cualquier discípulo pudo haber tenido y que está relacionado con el gran yo soy. Él le dijo, tú eres en el presente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre había dicho, yo soy. El Hijo había dicho, yo soy. Y cuando Pedro lo vio, no con la óptica del conocimiento ni de la vida religiosa, le dijo, tú eres, en otras palabras, tú eres el gran yo soy. Tú eres el que siempre está presente. Tú eres el que siempre está cerca de mí. Tú eres el que me cuidas. Tú eres el que me sostienes. Tú eres el que moriste en la cruz del Calvario. Cuando entendemos esto, se acaban las dudas. Tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, que ha venido para salvarme y rescatarme del poder del pecado. Sea su nombre glorificado. Esto es impresionante. Meditando en el pasaje, creo importante, hermano, hablar del alcance de su nombre. Porque hablando de gobiernos y hablando de territorios, se habla, amado hermanos, hay una palabrita que se llama jurisdicción. Por ejemplo, los estados y los gobernadores tienen derechos sobre ciertos estados. Los presidentes municipales tienen derecho y autoridad sobre ciertos estados. El presidente de la república tiene autoridad sobre una nación. Aquí no puede llegar el presidente de Venezuela o el presidente de otro lugar a decir las cosas se van a hacer así, porque él tiene jurisdicción y autoridad en aquel lugar, en el país en el cual él ha sido investido. Pero cuando hablamos de la jurisdicción y cuando hablamos del alcance del nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el texto que hemos tomado dice la escritura en el 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están donde. Por lo tanto, él tiene jurisdicción en el cielo, él tiene autoridad en el cielo. Y en el cielo no hay conflictos. Hubo conflictos hace muchos años y fue echado aquel rebelde que se llamaba Satanás, el arcángel de luz. Pero en el cielo hay adoración, reconocimiento, gloria y alabanza. Y día y noche los ángeles le están diciendo santo, santo, santo. Y la iglesia es una sucursal del cielo y le dice santo, 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 Jehová de los ejércitos. La jurisdicción, oye, llega hasta los cielos y él reina sobre los cielos. Pero el texto también dice, oye, para que se doble toda rodilla de los que están en la tierra, y se refiere a esta tierra. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Tal vez el conflicto más fuerte que se está dando, hermanos, no es tanto en los cielos sino en la tierra. Que el reconocimiento que se da en el cielo se dé en la tierra, y que Jesús sea reconocido como Rey, como Salvador y como Señor. Y para eso la iglesia ha sido instituida, para que hable y diga Jesús es el Señor y Rey de Reyes, sea su nombre glorificado. Que nosotros confesemos su nombre, las grandezas de Dios, porque Él es grande. Si está de acuerdo conmigo, diga amén. Pero cuando hablamos del alcance de su nombre, si se da cuenta, dice y aún debajo de la tierra, de los mismos infiernos, Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo hueste de maldad. Oye, te voy a decir algo. Cuando Jesús se hacía presente, los demonios tenían que salir corriendo. Cuando Jesús hablaba y ordenaba, los demonios huían, porque veían que Él tenía autoridad sobre toda cosa creada y ellos eran creados. Oye, esto es impresionante.
nuestro Rey y nuestro Señor, oye, tiene autoridad sobre toda potestad, y por eso podemos tener confianza en nuestro Dios. Él es el ganador, el vencedor, sea su nombre glorificado para siempre. Quisiera yo hacerle una pregunta, porque estamos hablando de terreno, estamos hablando de alcance, de reconocimiento. ¿Sabe en dónde es donde se da la falta de reconocimiento? En el cielo no hay problema, en el infierno no hay problema. El problema del reconocimiento es en el corazón de los hombres que no le conocen. La disputa más grande hoy es en el corazón de los hombres, que los hombres no han reconocido a Jesús como el enviado de Dios, como el escogido de Dios, como el pastor de Dios, como el que perdona los pecados. Y esto es para considerarse en este día. Usted que está aquí por primera vez, Dios quiere que usted rinda su vida y le conozca. Oiga, y venga usted a una relación personal, no a una religión popular, no a una religión, oye, que se expresa en una manifestación, sino a una relación donde el cielo se abre y usted le llama Padre y sabe que ha sido perdonado y que ha sido salvo y que tiene esperanza con Él, y que entonces por lo tanto tiene la vida eterna. Al examinar el pasaje, hermanos, meditando en el pasaje, creo importante hablar también del poder de ese nombre, porque ya dije que tiene un alcance ilimitado, ya le dije que tiene un historial impresionante, pero este nombre que se menciona en la Biblia, sobre todo nombre, yo le voy a decir algo. El problema que usted tiene un nombre. ¿Está de acuerdo conmigo? La enfermedad que usted tiene un nombre. La necesidad que usted tiene un nombre. La situación que usted está viviendo tiene un nombre. ¿Está usted aquí, hermano? Lo que usted está pasando tiene un nombre. Y la Biblia dice que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, sobre toda situación, sobre todo principado, sobre todo lo que está, vamos, operando y reinando en la vida de los hombres. Y cuando hablamos de ese nombre, significa autoridad, significa dominio, significa poder para vencer, significa hacer posible lo imposible, y solamente es a través de Él, de este medio que Él ha establecido. Y la Biblia, cuando habla de ese poder que es en su nombre, habla de los beneficios, habla de la magnitud. Y las personas que están aquí, yo quisiera decirle que la Biblia es muy clara. Somos perdonados nosotros por medio de su nombre. No es por medio de una procesión, no es por medio, amado hermano, de una intercesora o de un intercesor, no es por medio de un líder religioso. Y dice la Biblia claramente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay ¿qué? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor dio una orden y dijo en algún momento, dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando sus nombres. Invocando su nombre. Hechos 22:16. Y cuando los mandó a predicar, hermanos, los mandó a predicar el mensaje de arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y esto está plasmado en los evangelios. Somos salvos por medio de su nombre. Somos salvos por medio de su nombre. Oye, esto es impresionante, y si lo entiende, usted va a saber lo que es la salvación. Dios nos dio un nombre, Dios nos dio a Cristo, Dios nos dio su gracia, Dios nos dio la salvación, pero también somos sanados por medio de su nombre. Cuando Jesús se va, dejó a los discípulos, y los discípulos, por cierto, que habían sido muy bien instruidos, y los discípulos predicaban, lloraban por los necesitados y los enfermos. Y dice la Escritura que había un hombre que tenía una profunda necesidad, y eso está en el libro de los Hechos.
Aquel hombre era una persona que vivía de la caridad y se acercó y les dijo: vamos, denme una ayuda. Iba Pedro a la hora de la oración, mas Pedro, viendo que tenía fe, eso está en Hechos capítulo 3 versículo 6, dice, le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo, y la realidad es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Lo que tengo, ¿qué dice? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Estaba diciendo, es en el nombre que vas a ser sano, es en el nombre que te levantas. Para los judíos, oye, ya estaban familiarizados, porque días atrás, meses atrás, Jesús había pasado y ahora, oye, había hecho milagros. Y ahora los discípulos venían en ese nombre y decían: venimos en el nombre de Jesús, levantando a los enfermos. No es en la piedad, no es en la sabiduría, sino es en el nombre del Señor. Llama mi atención Hechos capítulo 4 versículo 30. Les decían versículos anteriores a los discípulos: ya no hablen más en ese nombre. Y los discípulos oraban osadamente y decían: Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo de nuevo hablen la palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿mediante qué? Mediante el nombre de tu santo Hijo. Dígale al que está enseguida: el nombre de Jesús es poderoso. Pero va más allá de la salvación. Cuando Dios da en abundancia. Cuando Dios da en abundancia. Dice que Jesús, cuando había empezado a discipular a los creyentes, cuando había tomado aquellos 12 discípulos, Jesús les habla a ellos y les dice, les da una investidura, los empodera, les da autoridad y les da poder y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos, dice, y sanarán. Eso está en Marcos 16 versículo 17. Entonces los discípulos, creyendo a esta palabra, hermanos, se fueron a predicar. Y cuando se toparon con situaciones espirituales, gente atormentada, empezaron a reprender y a orar, y la gente era liberada. Dice Lucas capítulo 10 versículo 17: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué dice? En tu nombre. El diablo se tiene que sujetar en el nombre de Cristo. La opresión se tiene que sujetar en el nombre de Cristo. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué está diciendo, pastor? Que hay un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y sobre toda potestad. En la mañana les platicaba yo a los hermanos una experiencia ministerial que hace años tuvimos. La realidad es que me tocó organizar varios eventos a nivel ciudad, hermanos, en las ciudades principales del estado y fuera del estado. Pero llegamos a la ciudad de Parral y la realidad es que ahí no estaba el ambiente muy bien preparado. Todavía había muchas situaciones muy difíciles. Y desde el primer día fue mucha oposición, mucha brujería, mucha de todas esas cosas. El primer día que se empezó a hacer el llamado, la gente pasó un buen número de personas. Era en un lienzo charro, en un estadio. Y pasó un grupo de personas. Iba una persona endemoniada, posesionada. Y aquella persona, cuando toda la gente estaba ahí para recibir a Cristo, entonces esa persona se volvió como si fuese una fiera, hermanos. Y empezó a embestir a la gente y empezaba a dar brincos como si fuera un animal, con una agilidad impresionante, golpeando a la gente, tratando de dispersar. Cuando el evangelista que estaba ministrando vio la acción, él dijo: te sujetas en el nombre de Cristo. Y así decimos jugando, ¿se acuerda ese jueguito? Engarrótese me hay, ¿se acuerda? Así se quedó, mire, con tremendas uñas, engarrotado. Terminó de ministrar y dijo: ahora sí, échenmelo. Era un joven, muy joven. Vamos acá atrás de la plataforma, y se empezó a ministrar.
Segundo día de campaña. Estaba entre las gradas, entre la multitud, y estaba una joven de 17, 18 años, que la mitad del pelo la tenía pintada de un color y la mitad de otra. Era la jefa de una banda, de una pandilla, que vendían drogas y todo. Lo impresionante del caso es que esa joven había sido criada en la iglesia. No sé qué pasó con su familia, se apartó, se fue a las calles, empezó desordenadamente, y una hermana la vio en las gradas y la bajó para que recibiera a Cristo. Y cuando baja a recibir a Cristo, aquella muchacha inmediatamente hubo una manifestación impresionante. Algunos se acercaron a tratar de ministrarla y era impresionante. La realidad es que era una legión lo que lo tenía posesionado. Algunas personas se les hizo fácil y llegaban y le decían: en el nombre de Jesús. Y es abusado con lo que le estoy diciendo. Y el diablo volteaba y decía: tú eres un tibio y un frío, tú no me puedes reprender. Y otros se acercaban a decirle algo y le mostraba, oye, le decía situaciones particulares. En otras palabras, se estaba enseñoreando de la situación. Parecía como si la batalla se hubiera perdido. Pero yo le estoy diciendo que hay un nombre que es sobre todo nombre. Se estuvo ministrando y había una furia impresionante en el rostro. No la podían contener entre 5 o 6 personas. Y aquella jovencita con voz, oye, con voz ronca decía: si en Ciudad Juárez en un evento estuve, dijo, no pudieron hacer nada conmigo, menos ustedes. Y luego empezó a gritar, dijo el evangelista: suéltenla. La soltaron. Dijo: yo soy más grande, yo vencí a Cristo en la cruz del Calvario, yo lo maté. Se levantó del piso aquella joven. Y después de eso empezó a retirarse y dio media vuelta. Y luego le tronó los dedos. Llevaba una pandillita de muchachos, y le dijo: ni crean que se los voy a dejar. Dijo: vámonos. Y le tronó los dedos, y todos, como si fueran perritos, hermanos, se fueron detrás de ella. Y empezó a caminar y empezó a decir y a blasfemar el nombre de Dios. Todo el mundo estaba así como usted está en este momento. Todo el mundo estaba quieto y todo el mundo estábamos orando. Cuando llega medio ruedo, cuando llega al espacio, hermano, como si se hubiera abierto el cielo, la muchacha cayó así como fulminada al piso. Un silencio impresionante en todo aquel lugar. Nos acercamos y empezamos entonces a orar ahí. No sabíamos qué había pasado. La realidad en el plano espiritual, que una potestad había intentado blasfemar el nombre de Dios, y el nombre de Dios es santo. ¿No se acuerda aquel pasaje que está en el libro de los Hechos, que también una persona andaba exorcizando en el nombre de Jesús? Y los demonios, oye, se sujetaban, pero llegó un rango en que ellos no pudieron, y además fueron avergonzados, fueron golpeados y desnudados. Eso fue lo impresionante. Y ellos dijeron algo. Los demonios hablan y se expresan, y dijeron: sabemos quién es Jesús, vamos, y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? No tenían autoridad delegada de parte de Dios. Cuando estoy hablando de la autoridad que se delega, es la autoridad que el Padre otorga, y no es una autoridad absoluta, sino es una autoridad delegada. Y nuestra autoridad de usar el nombre de Dios está vinculado con la persona y con la sumisión a su señorío. No sé si me expliqué. No se trata de una fórmula mágica, porque aquí puede entonces aparecer alguien con el ministerio de Aladino, que trae una lámpara y que empieza a sobarla para que salga el genio. No, se trata del nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabía usted que los judíos tenían un respeto impresionante al nombre de Dios? Y no solamente al nombre de Dios, sino a todo lo que representaba a Dios. Yo le decía que evitaban pronunciarlo. Es más, los sacerdotes eran casi los únicos que públicamente estaban autorizados a pronunciar el nombre. Cuando el ejército iba a salir a las batallas, se paraba a la puerta y empezaba a bendecirlos en el nombre de Jehová. Y por eso Israel era invencible, porque iban en el nombre del Jehová de los ejércitos todopoderoso.
¿quién los podía detener? ¿Quién les podía hacer frente? Pudiéramos seguir hablando de esto, pero la realidad es que poseemos autoridad por medio de su nombre. Ahora yo le voy a decir algo, solo para cerrar esta reflexión. Los judíos sí usaban el nombre de Dios sobre la vida de sus hijos. Y esa es una de las oraciones más impresionantes. Bendecían a sus hijos en la casa, en lo secreto, en lo privado. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Invocaban el nombre de Jehová, el nombre de Dios sobre la vida de sus hijos. Pregunto, estamos diciendo: Señor, bendice mi casa, tu reino se establezca y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios es bueno. Cuando hablamos entonces, hermanos, del nombre, fíjese, va más allá. Tenemos acceso al Padre por medio de su nombre. Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado conforme a su voluntad y no mi voluntad. Más adelante les dice: hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. La expresión en mi nombre significa entrega de poder, de autoridad. Oye, significa de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando usted posee la revelación del poder que tiene el nombre de Jesús, entonces su vida es bendecida, porque al orar usted habla con entendimiento, con sabiduría, y puede decirle: Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre se tiene que ir la enfermedad, con discernimiento, con entendimiento, con palabras sabias, en tu nombre. No estoy hablando de algo nuevo, si estoy hablando de algo que está en toda la Biblia. Cuando Israel iba rumbo a la conquista, se pararon en una ciudad que se llamaba Jericó, que se paraba imponente y no los dejaba pasar a la conquista. Y el Señor dice, les ordenó que diesen vueltas a Jericó, y conocemos la historia, que en el nombre de Jehová Sabaoth de los ejércitos cayeron los muros. Dije, cayeron los muros y la conquista se dio. Y este asunto no tiene que ver con edades. Cuando David era solamente un jovencito, que se encontró con un gigante llamado Goliat, que maldecía el nombre de Dios. Fíjese, dice que David se llenó de celo. Lo volteó a ver y dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este gigantón para que blasfeme el nombre de mi Dios? Y decidió hacer algo, oye, por causa del honor de Dios. Y vemos que David, va al frente de batalla, se para y le habla a Goliat palabras y le dice: tú has venido a mí con espadas, eres un hombre diestro en la guerra, has venido a mí con jabalina, has venido, oye, con armas poderosas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Le digo que está en toda la Biblia. Cuando los discípulos ni siquiera conocían a Jesús todavía, que los encontró aquella noche en bancarrota, que no habían pescado nada, el Señor después, amado hermano, les da una indicación desde la orilla de la barca, de la playa, y les dice: boguen mar adentro y echen la red a la derecha. Y dice que Pedro dijo: este hombre tiene personalidad, este hombre se ve sabio, este hombre es importante. Decidieron irse un poquito mar adentro, y dice que echaron la red a la derecha. Dijeron: pues en el nombre de esta persona. Y la sorpresa es que la red se llenó. Estaban ante el Creador, ante el que sustenta, al que bendice, al que llena las redes, al que bendice los negocios, al que levanta la familia. Estaban Cristo dando una orden de bendición. Cuando enfrento los problemas de la vida, ahora que entiendo el significado y la magnitud de su nombre,
y del compromiso de tomar su nombre, entonces voy a enfrentar la vida en su nombre. En su nombre venceremos, sea su nombre glorificado. Hoy nosotros como hijos de Dios que le hemos recibido, que le hemos aceptado, tenemos legalidad. Este es un asunto importante, porque muchos dicen yo creo en Dios, pero no tienen legalidad. La legalidad se le da a los que son reconocidos como hijos de Dios, a los que le reciben. La realidad, amados hermanos, es que él ya había dicho: hasta ahora nada habéis pedido, pero ahora vas a poder pedir. Él estaba diciendo a sus discípulos: en mi nombre. Esto es lo impresionante, porque tenemos legalidad. Entonces te puedo decir que podemos recibir en su nombre bendiciones, favores, gracia, salvación y liberación. Y si lo cree, ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor.